Muy buenos días. Continuamos en la mañana amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy el invitado en la entrevista, el doctor Benjamín Ardila Duarte, internacionalista, profesor universitario, escritor. Bienvenido, doctor Benjamín. Muy amable, doctor Adolfo. Espero el debate sobre los episodios nacionales e internacionales con el brillo habitual que usted le coloca a esta programación. Muy amable. Pero vamos con el tema concreto. La crisis con Venezuela a la luz del derecho internacional. Yo creo que en primer término hay que ver con perspectiva histórica el asunto. El doctor Olaya Herrera decía que político es el que piensa en la próxima elección y estadista el que piensa en la próxima generación. Entonces cae el paréntesis, ya que usted utiliza la frase. ¿El doctor Santos es político o estadista? No, yo no los califico ni a los dos presidentes, sino cómo deben actuar. Deben actuar como estadistas en el sentido de fragmentar el tema entre lo inmediato, lo de término medio y lo de perspectiva histórica. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo inmediato? Lo inmediato es una reunión de los dos presidentes con un temario reducido a la coyuntura presente. A pesar del lenguaje del presidente Maduro. No importa, en política, como decía el doctor Eduardo Santos, se dicen muchas cosas, pero hay un momento en que las reuniones hay que hacerla con quien tenga una posición hostil o con quien tenga una posición diversa. ¿Cuál es a término medio? A término medio, la solución al problema humanitario de los colombianos que han sido atrabiliariamente desplazados. ¿Y a largo plazo? A mediano plazo, a mí me parece que hay que hacer un estudio económico del contrabando, de la seguridad y de las fronteras. Y a largo plazo, un tratado internacional entre los dos países que abarque la doble nacionalidad para que los colombianos sean tratados en Venezuela como venezolanos y los venezolanos sean tratados en Colombia como colombianos. ¿A la luz del derecho internacional cabe la posibilidad de denunciar al presidente Maduro ante la Corte Penal? No, yo creo que no, ninguno de los temas. Estos son temas de una gran inmediatez, aun cuando de una asombrosa gravedad. Y un país no puede denunciar a un vecino sin mengua de crear condiciones bélicas que a ninguno de los dos les conviene. En cambio, el diálogo con un temario y una agenda reducida a lo inmediato, pero con una perspectiva del medio plazo y de la próxima generación, yo creo que está sobre el tapete de la realidad y de la conveniencia. ¿Pero el derecho internacional no queda muy lesionado con este tipo de situaciones? No, lo que queda es el derecho humanitario, el tratamiento de los derechos humanos en la inmediatez, pero no creo que sea conveniente trabajar con más instancias internacionales. Lo importante es el tete-a-tete entre los dos presidentes para salir de la emergencia, porque ocurre que en Venezuela en 3 oportunidades históricas han envenenado el ambiente contra Colombia, en la década del 50 con los periódicos de la cadena Capriles, posteriormente a raíz de la fragata que tomó el agua al lado y lado de la delimitación de áreas marinas y submarinas, y lo último, durante el gobierno de Chávez y el presidente Uribe. Entonces, esta coyuntura se puede perfectamente obviar con buena voluntad y yo creo que puede haber un facilitador. Puede ser el Brasil, puede ser la Argentina, como se ha buscado, pero yo creo que el mejor facilitador es la franqueza entre dos países que tienen un vecindario inmediato y una historia de todos los ayeres conjunta. ¿Colombia no está muy amarrada por la participación de Venezuela en el proceso de paz? No, el proceso de paz tiene su dinámica propia y ya es incontenible como el amanecer.
Qué buena frase, qué buena. ¿Podemos encontrarle un paralelo entre la situación, entre la crisis de los refugiados que vive Europa y la situación que se vive con Venezuela? No, no tiene ninguna relación porque en Europa ocurre que todos los países africanos y asiáticos tienen un excedente de mano de obra y tienen un excedente derivado de las guerras del sector y viajan no con respecto a un país, sino a los 25 de la Comunidad Económica Europea y de manera particular a los de la Europa Occidental. Entonces, los destinos son, en cuanto a la raíz, varios y en cuanto al objetivo, diversos países. Lo de allá sí es muy difícil, salvo que Alemania y Francia, que son dos países que tienen antecedentes de lucha en favor de los derechos humanos, Francia desde el fondo de las edades y de la Revolución Francesa y Alemania después de la Segunda Guerra tienen el compromiso de recibir amplios sectores de la gente perseguida en el Asia y en el África, bien sea por las guerras, por el desempleo o por el hambre. Esta crisis humanitaria que vive Europa y la crisis humanitaria que estamos observando con Venezuela ¿no obliga un poco a colocarle un candado, por utilizar algún término, a las fronteras? Pasamos de esas fronteras abiertas que nos da el mundo actual, de esa aldea global, a cerrar un poco las fronteras. Al contrario, en Europa hay 11 tratados que comprometen a la Unión Europea desde marzo de 1957. Y entre los tratados está hacer cada vez más flexibles y porosas las fronteras. Y con respecto a los países africanos y asiáticos, ellos le han entregado a Europa gran parte de la mano de obra, así como la economía venezolana contemporánea ha sido construida por colombianos en la ciudad, en el petróleo y en el agro. Benjamín Ardila Duarte, el internacionalista de Zapatoca. Qué grandes recuerdos de Zapatoca. La ciudad levítica, la ciudad culta de Santander. Qué grato verlo, doctor Benjamín. Muy amable. Gracias por venir. Gracias. Feliz día para todos. Gracias.